Por verdes colinas y viejas minas, Cantabria toma el relevo del País Vasco. Castro Urdiales es hija del mar y fue puerto desde antiguo, pues pese a que la romanización de estas tierras fue casi inexistente por la fiera resistencia de los cántabros, los romanos se las arreglaron para fundar aquí un puerto de nombre Flavio Briga. Pero fue sobre todo como salida al mar del reino de Castilla que Castro se convirtió en villa de importancia. Desde que el rey Alfonso VIII le concedió privilegios, creció en el comercio con Flandes, Francia e Inglaterra. Y desde aquí se proveyó de salazones las mesas monacales, los hospitales y los hogares burgaleses para que pudiesen, como buenos cristianos, guardar la vigilia de los viernes, aquellos que vivían lejos del mar y del buen pescado. Si Castro le es fiel al mar, el mar siempre le ha sido fiel a Castro. El camino sigue por la costa y por los encinares, las pequeñas calas y los acantilados, donde las doncellas de la niebla, con sus ojos de bruma, acechan con su belleza al peregrino, hablándole de las creencias precristianas que aún viven en algunos caseríos, al abrigo de la canción de una muchacha. Desde Laredo se fueron las princesas de Castilla a casar con reyes extranjeros, y fue Laredo lo último que vieron de su querida tierra castellana. Y como si Laredo no quisiera ser solo lugar de despedidas, sino también de venturosas llegadas, el 26 de septiembre de 1556 es el hijo de Juana, el emperador Carlos V, quien llega a bordo del navío Espíritu Santo. Pero sigue la rueda de la vida y Felipe II desembarcará aquí, más tarde, tras presidir en Flandes las exequias de su padre. Porque Laredo, aunque nacido de un modesto asentamiento prehistórico que creció luego al amparo del monasterio de San Martín, siempre estuvo destinado a la fama internacional. En 1960 fue elegida por los reyes del celuloide, verdadera dinastía reinante en el siglo XX, para el rodaje de El Coloso de Rodas. A partir de este momento, fue imparable el aflujo de los turistas franceses que sustituyeron a los antiguos peregrinos. Laredo conserva su pátina de pueblo de camino, y la iglesia de Santa María y el arrabal dan cuenta de los días soleados y olvidan los lluviosos, mientras la playa de la Salvé acoge a todos con benevolencia misericordiosa. Colindres, villa señorial, acogió en estas aguas de la ría de la Son a los astilleros reales, de los que saldrían tantos barcos para las escuadras, barcos que surcarían tantos mares. Y en la cercana Treto aún se conserva una casa con el nombre de Madame, en recuerdo de Bárbara Blomberg, amante de Carlos V y madre del Jeromín de las novelas. Su tumba no está lejos. La madre del héroe de Lepanto, don Juan de Austria, al que Felipe II envidió siempre la belleza y el carisma, duerme para siempre en medio de una alta marisma, en un altozano cubierto por un encinar que mira a Santoña, en el monasterio franciscano de Monteano, más allá de los afanes y de los siglos. Santoña, puerto romano, es hija del mar, como tantas poblaciones de la costa,
pero hija predilecta. Por causa de su inmejorable situación, siempre fue objeto de la codicia de los señores de la guerra. Desde la de la independencia a otras guerras, innumerables fueron las hazañas de sus hijos por tierra, pero sobre todo por mar. Aquí nació el gran cartógrafo Juan de la Cosa, que tras acompañar a Colón, realizó el primer mapamundi donde aparece América, y gracias a quien el mundo fue un poco más redondo. De la marisma de Santoña salen las ánades reales a vigilar los fuertes de San Martín y San Carlos para esperar a un enemigo que ya no llegará. Les recibe en cambio la iglesia de Nuestra Señora del Puerto y la bondad del Monte Buciero, que protege aves y hombres de la mar y de los vientos. No se sabe a ciencia cierta dónde se construyó la Santa María, la más famosa de las tres carabelas, cuya propiedad se atribuye al ilustre santoñés, pero podría haber sido en los astilleros de Gama, en Escalante. El peregrino pasa por Noja, Quejo e Isla antes de llegar al faro de Ajo, el punto más septentrional de Cantabria. Por Ribamontana al mar, se llega entre Agua Azul y Prado Verde a Pedreña. En su Real Club de Golf se formaron estrellas que brillarían en otros mares, como Ramón Sota y Severiano Ballesteros. Pero es la mar, la verdadera dueña de Pedreña, quien ha modelado los músculos de sus hombres, igual que los perfiles de su costa, a golpe de traineras y de oleaje. Santander, tú eres novia del mar. Así reciben los niños cantando al peregrino o al viajero, y Gerardo Diego, el mejor 27 de Santander, agrega: el aire aquí se bebe, y de tan fina el agua naciente se respira. Hace mucho que Santander comenzó a ser bella. En el año 26 a.C., los romanos, tras derrotar por fin a los cántabros, fundaron aquí un puerto llamado Portus Victoriae, pero el nombre de Santander se lo tendrían que ganar los del lugar con una bella historia. En el siglo III después de Cristo, una barca de piedra que transportaba las reliquias de los mártires Emeterio y Celedonio llegó milagrosamente a estas costas. En conmemoración de uno de estos santos, se construyó la abadía de San Emeterio unos cuantos años más tarde, Sant Ander. En el siglo XIX, y con la popularidad de los llamados baños de ola,
el barrio de El Sardinero crece en extensión y elegancia, y la antigua villa pesquera se transforma en ciudad comercial y señorial. El primer socio del Club Marítimo es el propio rey Alfonso XIII, abriendo el camino a Puerto Chico, el actual puerto deportivo. El Palacio de la Magdalena, sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, es una combinación de elementos arquitectónicos franceses e ingleses. Fue un regalo que el pueblo de Santander hizo al monarca Alfonso XIII en 1912, pero no en calidad de rey, sino de ciudadano Alfonso, por lo que sería heredado por su hijo Juan a título privado y nuevamente comprado al rey por el Ayuntamiento de Santander. Fue símbolo del esplendor que la monarquía trajo a los paseos de Pereda y Pérez Galdós y al Sardinero, que se convirtieron en paseo de la fama de una nobleza que podía presumir de haber ornado Santander con las más bellas mansiones, haciendo del veraneo del norte un sinónimo de buen gusto y elegancia. El peregrino queda muy impresionado por la fuerza telúrica del faro de Cabo Mayor, otro Finisterre, en el que la naturaleza enseña lecciones de humildad y grandeza a los humanos que se atreven a caminar hasta el Puente del Diablo. El peregrino que ha recorrido las sendas verdes del norte no ha caminado en vano. Dice Paulo Coelho en su Peregrino a Compostela que no es necesario subir a una montaña para saber si es alta, pero este camino sí hay que recorrerlo, con las piernas o con el corazón, porque no hay que perder el norte, y al norte hay un camino. Desde Laredo se fueron las princesas de Castilla a casar con reyes extranjeros, y fue Laredo lo último que vieron de su querida tierra castellana. Y como si Laredo no quisiera ser solo lugar de despedidas, sino también de venturosas llegadas, el 26 de septiembre de 1556 es el hijo de Juana, el emperador Carlos V, quien llega. Por verdes colinas y viejas minas, Cantabria toma el relevo del País Vasco. Castro Urdiales es hija del mar y fue puerto desde antiguo, pues pese a que la romanización de estas tierras fue casi inexistente,
por la fiera resistencia de los cántabros, los romanos se las arreglaron para fundiesen, como buenos cristianos, guardar la vigilia de los viernes, aquellos que vivían lejos del mar y del buen pescado. Si Castro le es fiel al mar, el mar siempre le ha sido fiel a Castro. El camino sigue por la costa y por los encinares, las pequeñas calas y los acantilados, donde las doncellas de la niebla, con sus ojos de bruma, acechan con su belleza al peregrino, hablándole de las creencias precristianas que aún viven en algunos caseríos, al abrigo de la canción de una muchacha. Dar aquí un puerto de nombre Flavio Briga. Pero fue sobre todo como salida al mar del reino de Castilla que Castro se convirtió en villa de importancia. Desde que el rey Alfonso VIII le concedió privilegios, creció en el comercio con Flandes, Francia e Inglaterra. Y desde aquí se proveyó de salazones en las mesas monacales, los hospitales y los hogares burgaleses para que pudieran